Buenos días, tengan todos, sean bienvenidos, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar el estudio del día de hoy y bueno, pues vamos a pedirle a Dios juntos. Yo les pido que por favor cerremos nuestros ojos para pedirle a Dios que nos ayude, que nos bendiga, que sea Él quien nos hable en este día. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos a ti muchas gracias, Padre, porque nuevamente volvemos a ver tu misericordia, tu bondad, tu amor para con nosotros. A la verdad que tú eres ese Padre responsable, modelo, el cual, Padre, debemos de imitar. Te damos a ti gracias, Señor, por el amor, la misericordia y porque nos permites en este día nuevamente, Señor, compartir y escuchar de tu palabra. Te rogamos que nos bendigas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca del varón, el hombre sabio, el hombre necio. Y bueno, por cuestiones de tiempo yo vi necesario que dividiéramos este estudio en dos partes. Es decir, el día de hoy vamos a hablar del hombre sabio, vamos a hablar del hombre sabio y dejar para la siguiente semana, si Dios nos permite, y hablar así del hombre necio. Y bueno, para poder iniciar quiero invitarles a que abramos la Biblia o que podamos leer en la pantalla en el libro de Génesis capítulo 2, el versículo 7, la Escritura nos dice lo siguiente, dice la Escritura: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué tocó este texto? Bueno, porque a la verdad, ayer consultando consultando algunos libros y aparte de ello, buscando algunos testimonios para poder dar un ejemplo de algún padre modelo, la verdad es que, pues dije yo, la verdad, ¿quién puede ser un padre o un hombre modelo? ¿Quién puede ser un hombre sabio? Sino, pues Dios. Y digo, yo sé que Él es Dios y nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y la verdad es que como modelo, como padre sabio, pues yo vi que lo más certero y lo más adecuado es Dios. Porque a la verdad Dios nos enseña cómo ser un hombre sabio, cómo ser un padre modelo para nuestros hijos. Y yo sé que hay muchos padres que son pues buenos padres, son modelos dignos de ser mencionados, mas sin embargo, pues yo creo que Dios es aquel que reúne todas las características, es aquel que reúne el perfil adecuado para poder pues hablar de Él y que nosotros lo podamos imitar como seres humanos, ya que Él mismo nos invita a ello. Dios mismo invita en su palabra a que lo imitemos. Ahorita vamos a ver algún texto que nos habla acerca de ello. Aquí en el libro de Efesios, vamos a leerlo, este texto que te menciono. La Biblia dice lo siguiente, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Quiero decirte que el primer texto que yo le di lectura, ¿por qué le di lectura? Bueno, porque aquí la Escritura nos dice que Dios es el que formó del polvo, de la tierra, al ser humano y le dio aliento de vida. Es decir, que la Escritura nos presenta primeramente a Dios como Dios Padre, y Dios nos presenta a Adán como Adán, aquel hijo. Es decir, aquí vemos representada, por así decirlo, la primer familia que Dios había puesto en esta tierra. Pero en este caso Dios es el Padre, Adán es el hijo, y en su momento también Dios tomó a esta Eva de la costilla del hombre para que fuera esa pareja de Adán. Es decir, ahí vemos a la primer familia representada en esta tierra en Dios Padre, Adán el hijo y esta Eva también como hija. Y bueno, padre, ¿quién es un padre? No es aquel que se dedica solamente a procrear biológicamente hijos, no es ello, sino más bien padre es aquel
Y bueno, en el hebreo sobre todo, quiere decir padre. Ab en el griego es pater. Y este pater, ¿quién es? Bueno, se utiliza en varios sentidos. Y son sentidos muy importantes. ¿Por qué? Porque un padre no solamente era el progenitor, sino que sobre todo era la cabeza de una casa, era la cabeza de una familia que hoy se ha perdido, era un padre que de alguna manera era el fundador de un hogar. Un padre representaba a aquel fundador de una profesión, es decir, era aquel que echaba los cimientos para la vida de sus hijos. Y nosotros ahorita, con la ayuda de Dios, podremos ver en el libro de Génesis cómo Dios comenzó a echar esos cimientos, cómo es que Dios comenzó a instruir, a capacitar, cómo es que Dios comenzó de alguna manera a ayudar a Adán para que éste se pudiera desenvolver el día de mañana, pues de una manera ahí individual, sola. No que se apartara así totalmente de Dios, no, sino que Dios lo quería capacitar para que en ciertas áreas él pudiera ser responsable. Él pudiera ser responsable en determinado momento. Bueno, Dios, así como instruyó a Adán, de la misma manera Dios quiere capacitarnos a nosotros. De la misma manera Dios quiere que nosotros limitemos para poder llegar a ser un padre sabio, para que llegues a ser un hombre sabio, al igual que Dios, porque Dios dice, sed imitadores de mí, sed imitadores de mí. Dios tiene una, ni dos, ni 10, Dios tiene muchas características. Y por mencionar alguna de ellas, pues Dios, como nosotros bien sabemos, y yo lo creo así, Dios es sabio, Dios es justo, Dios es equitativo, prudente, es celoso, Dios es amoroso, respetuoso, amable, benigno. O sea, Dios es responsable, proveedor, misericordioso, Dios es benigno. Y bueno, estas son algunas de las características que podemos mencionar, pero hay muchas más que podríamos en este momento enumerar, pero yo creo no terminaríamos, porque son demasiadas. Dios reúne todas esas características, todos esos atributos. Y bueno, de estos atributos que te menciono, pues obviamente solamente vamos a mencionar algunos. ¿Por qué? Por cuestiones de tiempo. Y bueno, el primero que quiero mencionar es que Dios es proveedor. Y la Biblia nos dice en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 8 y 9, nos dice lo siguiente. Aquí en esta parte dice: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí en esta parte de la Escritura vemos que después de que Dios creó a Adán, bueno, Dios vemos con mucha responsabilidad, proveyó a Adán, aparte de una pareja, a Eva, le proveyó lo necesario para poder alimentarse. Es decir, lo puso en un lugar donde este hombre se pudiese alimentar, fortalecer, en un lugar donde de alguna manera se pudiese desenvolver. Dios no solamente lo creó, le dio vida y lo dejó ahí al olvido, no, sino que dice aquí la Escritura que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, pero también puso el árbol de la vida. Es decir, que Dios sabía una cosa, que el ser que había creado tenía diversas necesidades, y una de esas necesidades era alimentarse. Una de esas necesidades era el fortalecer su cuerpo. Y bueno, es por ello que Dios ahí, Él creó todo esto para Adán y lo puso en aquel lugar. Y la Biblia dice en 1 de Timoteo 5:8 algo muy importante. Dice: porque si uno no provee para los suyos y mayor para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, aquí Dios está mandando a través de esta palabra una cosa. Lo que Él hizo con Adán, ahora lo estaba mandando a través del apóstol Pablo y se lo mencionaba a Timoteo. Y no es la primera vez donde vemos a Dios alimentar a Dios transmitiendo esta idea,
sino que vemos a Dios alimentando a su pueblo en Egipto. Vemos a Dios alimentando, proveyéndole a Agar cuando ésta es desechada. Vemos a Dios proveyéndolo ahí en la multiplicación de los panes y de los peces. Es decir, Dios de manera muy responsable, en todo momento, Él sabía una cosa. Y Él mismo lo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí Dios estaba sobreentendiendo una cosa, y esas mismas palabras fueron dichas en el libro de Deuteronomios, que no solo de pan, sobreentendiendo Dios que el hombre debe vivir de pan, que el hombre se debe de fortalecer. O sea, Dios se daba por enterado, tú te debes de alimentar, tú te debes de fortalecer, Adán, y es por ello que yo te estoy proveyendo en este momento. Entonces, ¿qué vemos en esta parte de la Escritura? Que Dios de manera muy responsable se convirtió en un padre proveedor. No dejó ahí al hijo al olvido, sino que estaba dispuesto a proveer en cada una de las áreas: el vestido, el abrigo, el techo, el alimento. Estaba dispuesto a proveer y no caer en la irresponsabilidad. Es decir, que aquí vemos una cosa. Entonces vemos que Dios es una persona muy responsable. Y eso tiene que ver con un padre sabio, que no deja a sus hijos al olvido, que no cae en la irresponsabilidad. Y es por ello que Jesús mencionó ahí en Mateo 4:4 estas palabras que hemos mencionado, que no solamente de pan. Sobreentendiendo que este texto del libro de Mateo 4:4 y el libro de Primera de Timoteo son dos textos que se relacionan, son dos textos paralelos que tienen que ver uno sí con el abrigo, el sustento, el pan, pero por la otra parte también el área espiritual. El que provee para los suyos, el que no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que incrédulo. Es decir, Dios demanda ambas cosas, que tú provees de manera responsable como padre sabio en el área de la alimentación, en el área del abrigo, pero también en el área espiritual. Como padres, si queremos llegar a ser sabios, y si tú estás haciendo esto como Dios lo hizo con Adán, bueno, tú te puedes poner un acierto, una palomita donde tú digas, bueno, yo estoy cumpliendo con ello, estoy siendo un padre responsable, sabio. Y acuérdate, estamos hablando del hombre sabio. Del hombre necio en su momento hablaremos, porque obviamente el que es necio hace todo lo contrario. No que menciona a Dios, no hace lo que hizo con Adán, más bien hace lo contrario, yendo en la irresponsabilidad. Pero aquí vemos una cosa, que Dios, después de darle la vida, también le proveyó las cosas necesarias para que éste se pudiera sostener, para que éste se pudiera fortalecer, para que éste pudiera estar sano. Entonces vemos que Dios es proveedor. Nuevamente menciono, si tú estás haciendo estas cosas, estás siendo como aquel padre sabio que Dios nos menciona. En el libro aquí mismo en Génesis capítulo 2, la Biblia nos menciona que Dios también es instructor. Génesis 2, versículo 15 al 17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos a Dios dando instrucciones. Aquí puedes ver a Dios instruyendo a su hijo para evitar que éste pierda la vida. Vemos a Dios diciéndole, no hagas esto, haz aquello, más bien Adán, porque el día que hagas esto, a mí me va a doler que tú mueras, que tú pierdas la vida. Es decir, Dios le estaba diciendo, evita este camino, evita el camino de la mentira, hijo. Evita el camino de la desobediencia, evita el camino del robo, evita el camino de la fornicación, del adulterio, evita el camino de la pornografía, por así decirlo. Le estaba diciendo, no tomes de este fruto, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué vemos? Dios instruyendo, Dios entrenando a su hijo, para que el día de mañana Adán pudiera tomar de manera individual buenas decisiones.
buenas decisiones. Pero no solamente vemos que le demandó, le instruyó, sino que también le mostró y le habló de la consecuencia. Si tú comes el día de mañana este fruto, vas a morir, Adán. O sea, no le ocultó la consecuencia. Ello habla de un padre sabio, de lo que hemos estado mencionando. La sabiduría. ¿La sabiduría qué es? La sabiduría es poder tener el discernimiento de lo bueno y de lo malo, de lo falso y de lo verdadero. Esa es la sabiduría que Dios solamente te puede aportar. Es decir, antes de realizar o tomar una decisión, el hombre sabio ya sabe qué va a ocurrir. Y no porque sea un hombre que conozca el futuro, no, sino que Dios le dio un sentido común. Dios le dio una razón. Dios nos ha dado cada una de esas cosas. ¿Para qué? Bueno, para que sepamos qué es lo que va a ocurrir antes de tomar una decisión. Es decir, si yo ahorita cierro mis ojos y me echo a correr sin ver, ¿qué va a ocurrir? Bueno, yo no voy a poder medir bien la distancia y lo que va a ocurrir es que puedo caer, descalabrarme, no sé, romperme algún miembro o hasta puedo perder la vida. Bueno, yo no voy a cerrar los ojos, mucho menos en un camino pedregoso, donde hay baches, donde hay peligro, yo no lo voy a cerrar. Bueno, Dios de la misma manera, como Él es sabio, a cada uno de nosotros nos ha aportado esa razón, ese sentido común, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, y con estas herramientas que Dios nos ha dado, poder entrenar y capacitar a nuestros hijos en distintas áreas. Por darte un ejemplo, a mi hijo yo le enseñé a encender el boiler. Y bueno, antes de enseñar, antes de que yo le mandara, hoy día ya lo hace solo, tiene 11 años, bueno, yo lo capacité y le dije, mira, lo va a hacer de esta y de esta manera. Una vez que le enseñé los pasos, yo lo hice de manera personal. Y una vez que él vio cómo lo hice, ya estaba la instrucción, yo observé cómo lo hacía. Y había un error, le decía, no, mira, se te está olvidando esto. Y una vez que lo capacité, en distintas ocasiones, yo lo acompañé a hacerlo. Pero pasado un tiempo, pues ya yo le decía, ve y por favor enciéndelo. O sea, yo no llamo a ello irresponsabilidad, sino que estuve cuidando en todo momento que él lo hiciera de la manera adecuada. Han pasado ya meses y él lo hace bien. Él lo hace bien. Bueno, ¿por qué? Porque de alguna manera se conoce lo bueno y lo malo. Dios así nos ha equipado a cada uno de nosotros y Dios así de la misma manera le estaba diciendo a Adán, el día que comieres de este fruto vas a morir. Dios ya había recorrido ese camino. Dios Padre sabio instruyó a este hijo llamado Adán para evitar que perdiera su vida. ¿Qué vemos aquí? Que en Dios había una preocupación para evitar el mal a su hijo. Bueno, el Padre sabio, el hombre sabio, va a instruir, a capacitar para evitarle el mal a sus hijos. Así es un padre sabio. No es un padre irresponsable que, ándale, hazlo. A mí el otro día me dijo mi hijo, que va a cumplir 5 años, papá, ¿puedo prender el boiler? Mi respuesta fue, no, no puedes y no debes. ¿Por qué? Porque sencillamente yo creo que no está capacitado para ello. Sería una responsabilidad mía, una responsabilidad mía decirle, sí, ve y hazlo, ve y prende la estufa, ve y enciende el carro. Sería una irresponsabilidad de mi parte. Yo no sé si haya padres que hagan ello, pero yo creo que, como vemos aquí, Dios va capacitando, instruyendo a sus hijos, a su hijo Adán en cada momento. ¿Por qué? Porque el padre está preocupado por su hijo. El padre debe de aprovechar esos momentos para que éste aprenda durante su niñez, infancia, adolescencia, de acuerdo a su momento, cada situación. Por ello la Escritura dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios sabio, el Padre sabio instruyó a su hijo antes de darle una responsabilidad,
Antes de permitir que tomara ciertas decisiones en su vida, Adán, el Padre ya le había instruido en su vida. Ahora, instruir, ¿qué quiere decir? Instruir es comunicarle conocimiento. Eso quiere decir comunicarle o enseñarle ciertas habilidades que el Padre ha aprendido y que ya tiene cierta experiencia. Como el Padre ya tuvo la experiencia, ahora puede capacitar. Y la palabra instruir en el hebreo es Torah y viene de una raíz yarad. Esa palabra yarad significa tirar una flecha en el blanco. O bien, dar en el blanco quiere decir la palabra instruir. Dar en el blanco. De ahí que viene el sinónimo instruir. Cuando ya estás bien capacitado, tiras del arco junto con la flecha y lanzas la flecha y esta da en el blanco. Cuando tú ya estás capacitado, podrás instruir a tu hijo. Es decir, eso es instruir. Y en el hebreo la palabra moré quiere decir un maestro, alguien que instruye, alguien que ayuda en la vida. Aquí, en lo que acabamos de leer, podemos ver algo. Dios es un maestro. Dios es un instructor. Dios estaba capacitando, instruyendo a su hijo Adán con mucha responsabilidad. Le estaba enseñando, le estaba encaminando y así de la misma manera Dios demanda a todo ser humano, hombre, en este caso varón, que de la misma manera lleguemos a ser sabios como Él. Si queremos ser sabios, debemos proveer, debemos instruir. Es lo que demanda y enseña Dios en la práctica y nos habla aquí en su palabra. No solamente ello, Dios, otra característica o una demanda de Él para llegar a ser hombres sabios es que Dios no deja y no dejó a sus hijos o a su hijo en la ociosidad, sino en todo momento lo educó en disciplina. Sí, si los animalitos pueden ser disciplinados, bueno, ¿cuánto no más nuestros hijos? ¿Cuánto no más nuestros hijos? Es decir, Dios comenzó a disciplinar, a instruir a este Adán, pero aparte de ello lo volvió en un hombre industrioso, un hombre trabajador, un hombre constructor. La Biblia dice en Génesis 2, versículos 19 y 20 lo siguiente, y todo esto que te menciono, reitero, tiene que ver con el hombre sabio. Aquel que está procediendo como Dios demanda, como Dios nos enseña en su palabra. Génesis 2, 19, 20 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Aquí dice la Escritura, en el versículo 19, en la última parte, que primeramente Dios trajo a Adán para que viera cómo había de llamar, cómo les habría de llamar. Esta primera parte nos habla entonces cómo Dios instruyó para que hiciera una tarea a Adán. Le estaba capacitando. No solamente le mandó a hacer una actividad, ándale, ve y haz esto, hijo. ¿Y cuántos padres hay que, hazme esto? Y el niño no está capacitado para hacer ciertas cosas por la edad que tiene y el padre o la madre hasta se molestan. Bueno, primeramente hay que capacitar, como Dios nos enseña, para después demandarle al hijo. ¿Qué padre que tiene un pequeño de 3, 4 años le va a decir, hijo, toma mi lugar en la mesa, ve mi lugar en el trabajo, mi hijo, ve esto? Pues bueno, sería una irresponsabilidad, porque el niño no está capacitado para ello. Aún no. Llegará el momento, cuando tenga cierta edad, madure, haya sido instruido, que se le diga, ándale, ponle nombre a los animales, ponle nombre a cada bestia del campo. Bueno, aquí vemos algo, ¿no? Que Dios primeramente le llevó de la mano, le enseñó cómo hacer las cosas, le dijo, mira Adán,
Así lo vas a hacer de esta manera. Y una vez que había aprendido Adán, tomó la responsabilidad Adán para comenzar a llamarle a cada animal y ponerle su nombre. El padre sabio deja que su hijo, de acuerdo a su edad, a su capacidad, de acuerdo al conocimiento que va adquiriendo, le deja ciertas responsabilidades. Hay cosas que sí y hay cosas que no le va a permitir. Porque le va a decir, no, hijo, en este momento no. Es decir, que un padre, por el camino recorrido, y aún sobre todo si está acercando el padre a Dios, a la palabra de Dios, va a poder decirle al hijo, esto sí. Le va a poder decir al joven, no es tiempo aún de que tomes la responsabilidad ahí de tomar a una mujer. O tú, mujer, de formar un matrimonio. ¿Por qué? Porque aún no has madurado para ello. O sea, el padre va a tomar en cada una de las áreas esa responsabilidad y va a poder instruir a los hijos. Bueno, así como Dios hizo y llevó a Adán de la mano. Lo llevó de la mano, ¿por qué? Porque Dios sabía una cosa, que más adelante Adán habría de enfrentar situaciones. Habría de enfrentar situaciones, problemas, y por ello Dios le estaba instruyendo, le estaba capacitando. Y eso es bueno, porque cuando tú capacitas a una persona en distintas áreas, le haces sentir útil. Pero si no le instruyes, capacitas o no lo participas, lo haces sentir inútil. Todo se lo haces. Todo le quieres hacer. Pero no, aquí Dios no estaba haciendo ello. Sabía Dios que habría de enfrentar a Adán problemas, habrían de venirle situaciones. Sabía Dios que Adán debía tomar ciertas decisiones en cierto momento. Por eso comenzó de manera muy responsable a hacer todo esto. Dios, en determinado momento, ya le delegaba responsabilidades a Adán. Ándale, Adán, ahí te quedas aquí en el huerto del Edén. Ándale, Adán, ponle nombre a los animales. O sea, Dios ya le había capacitado. Dios sabía que esto le habría de servir de ayuda. Era un entrenamiento para llegar a ser responsable en cada una de sus actividades. Era un entrenamiento. Dios le enseñó, le instruyó, le dio la libertad, la confianza a Adán en la primera tarea. Y Adán lo hizo perfectamente. A cada animal. Así los padres son. El padre sabio delega, instruye, provee, delega, instruye. Obviamente, para ser padre hay que procrear. Para procrear hay que tener una pareja. Y hay que entrar en pacto delante de Dios con esa persona. Es decir, que es una cadena que va ascendiendo hasta que puedes llegar a este punto donde le vas a decir al hijo, ándale, mijo, ya puedes hacer aquello. Ándale, hijo, haz aquello. Y bueno, esto va de menos a más. Y bueno, ahí es importante que si tú no eres padre y eres hijo, bueno, que vayas entendiendo también esta parte. Si tu padre, tú tienes ahorita 12, 13, 15, 16 años y no te presta las llaves del auto junto con el auto, entiéndelo. Tu padre sabe por qué. Tu padre sabe por qué. Si más bien tu padre te presta las llaves para abrir el carro y que lo laves, agradécele. Él te está instruyendo y él sabe por qué lo está haciendo. No es que me presta las llaves para abrirlo y poder limpiarlo por dentro o por fuera para que él se vaya. Reitero, él sabe por qué. O sea, joven, no lo tomes a mal. El padre te está instruyendo porque es sabio. Pero si tu padre le prestas las llaves para que el niño vaya y a la esquina o en la colonia en su auto ya, a cierta edad, 10, 11, 12 años, y menciono esto porque he visto a padres que lo hacen, pues es una irresponsabilidad muy grande. Es una irresponsabilidad muy grande. Dios entendió todo esto, le enseñó, le instruyó, y vemos algo muy importante. Dios no le dejó la instrucción secular a la SEP, la educación secular o la instrucción espiritual a la iglesia. No, Dios tomó la responsabilidad. Yo ahí veo algo muy importante, que es uno como padre.
El que debe de estar al tanto de la instrucción, de la educación secular, de la educación espiritual, primeramente como padre. Habrá personas o habremos que no tenemos la capacidad, pero y personas que te apoyan, pero estás al tanto. Estás ahí en todo momento. ¿Para qué? Pues para ser partícipe junto con aquellas personas con las que estás haciendo tú un equipo, pero no eres irresponsable. No lo dejas ahí en la SEP, no lo dejas ahí en la iglesia, en la escuela dominical, no, estás tomando tú la responsabilidad delante de Dios ahí para con tus hijos. Ese es el padre sabio que Dios está demandando porque Él mismo lo puso en práctica. Génesis 2, versículo 22, aquí Dios el Padre sabio da una instrucción, la cual hoy debemos obedecer todos porque Él la mandó. Génesis 2, 22 al 24 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios, el Padre, le estaba dando a su hijo una mujer, sí, para hacer una sola carne. Pero aquí Dios no le estaba diciendo: Adán, olvídate de tu padre. No. O sea, no le estaba diciendo: aléjate para siempre. Nada que ver. Le estaba diciendo: ahora que te he enseñado a ser responsable, trabajador, te he instruido, te he capacitado, te he equipado, ahora te quiero dar la confianza y proveerte esta mujer. Ahora sí, ya estaba capacitado. Veías tu vida. Pon por obra los mandamientos que yo te he dado. Lo que en el área que te he capacitado, toma a tu mujer, camina junto, ámala, instrúyela, protégela. Vayan. Los padres sabios hacen esto con sus hijos. Ya te instruí, te capacité, ya te di esto, hasta una carrera tienes. Ahora sí, hijo, realízate, trabaja. Si te quieres casar, cásate de manera muy responsable, toma a la mujer, pero tú mismo haz tu hogar. Amado, cuando se crea niños o jóvenes que son inútiles, el día de mañana no saben cómo llevar un hogar, no saben cómo tratar a una mujer, no van a poder mantener a sus hijos, no van a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque no hubo un padre responsable detrás de ellos que los capacitara. Aquí Dios ya le estaba dando una responsabilidad mayor a este hombre llamado Adán y le estaba diciendo: por tanto, el hombre dejará padre y madre, y de la misma manera la mujer, serán una sola carne. Pero ¿cuántos padres están desobedeciendo o han desobedecido este mandamiento? Han desobedecido. El hijo se casa, lo tienen en la casa, no trabaja, hay problemas, se están metiendo los suegros, los padres en todo momento. O sea, Dios estaba mandando esto. Ahora, esto no debemos generalizar. Hay casos donde, imagínate, el padre queda solo o la madre queda solo. Obviamente los hijos deben honrar al padre y a la madre y ver por ellos. Obviamente tendrá que haber reglas. Y el hombre debe ser sabio, el padre o la madre debe ser sabio y entender: bueno, mi hijo me tiene en casa, pero ellos su matrimonio y yo en lo que les pueda ayudar. Y podrán llevar un matrimonio como es correcto. Pero ¿cuántos padres hoy día están más bien cayendo en lo contrario? Muchos padres están, una vez que los hijos toman a la mujer o la mujer al hombre, pues están yéndose a la casa de los padres. Y cayendo en la irresponsabilidad, en el mandamiento, haciéndolo contrariamente. Dios mandó una cosa, pero ellos lo hacen de manera contraria. Ahí es donde comienza a haber problemas, porque el matrimonio ya no es de dos, sino resulta que son 3, a veces 4, a veces 5, sí, porque resulta que el cuñado, la cuñada, el tío, el abuelito, y ese matrimonio se vuelve un caos. Se vuelve un caos, y aquí vemos que la Biblia pues no menciona ello, más bien dice: serán una sola carne. Los padres sabios
Los padres sabios harán esto con sus hijos. Mira, has decidido esto, pues toma a tu mujer, hijo, y haz tu hogar. De la misma manera con la hija. Después de esto la Biblia dice una cosa, que Adán pecó. Junto con Eva pecaron y experimentaron algo que ya conocían de su padre. Algo que ya conocían de su padre. Y en esta parte, cuando Adán y Eva pecan, Dios no los sobreprotegió. Antes bien, juzgó las cosas como es debido. Pero hay muchos padres que sobreprotegen, no instruyen, hacen inútiles a sus hijos, y por ello el día de mañana, cuando forman un hogar, se vuelve un caos su vida. Se vuelve un caos su matrimonio. Hay una destrucción total dentro del hogar y se viene como una maldición de generación en generación hasta los hijos. Y comienzan a ser afectados, y no por nada hoy tenemos esta sociedad en la cual estamos viviendo, donde el matrimonio no es valorado, no es bien visto, es una burla. Cuando alguien se casa, los hombres señalan a la persona: ¿cómo crees que te casaste? Debiste haberte unido, un libre. Dios nunca quiso ello. Dios nunca quiso. Dios lo que quiso es todo lo que hemos mencionado. Sí, que procrees, que proveas, que le instruyas, que le ames, que le capacites, que le delegues responsabilidades, así como Dios mismo hizo en su momento. Adán, llegó el momento que habría de tomar una decisión y decidió una decisión mal. Ya había sido capacitado por su padre, ya había sido capacitado. El padre sabio, cuando ve que su hijo ha fallado, de alguna manera, pues de la misma manera le da una enseñanza para bien. Y ahí hago una observación muy importante: Dios no falló. ¿Sabes quién falló? Adán y Eva. Dios no falla. Cada uno de nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Adán y Eva tomaron su decisión. Adán pecó junto con Eva. Pero ¿qué vemos en Dios? Vemos un proceder que como padres, si queremos llegar a ser como Dios, sabios, no que vayamos a ser como Dios el día de mañana, no. Dios solamente hay uno. Él es infinito, inmutable, Él es único. Pero Dios quiere que le imitemos en estas formas que hemos estado mencionando. Cuando ellos pecaron, ¿qué hizo Dios? Dice Génesis 3, versículo 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos varias características del Padre sabio, que es Dios. Vemos que cuando Dios viene, hay un sentir en la vida de Adán. Y es un sentir muy particular que nace o que está ahí en la vida de Adán y de Eva. Y este sentir de Dios en su momento se encargó de sembrar, de enseñarlo Dios. Aparte de la conciencia, lo puede generar, pero Dios se encargó de enseñarlo a través de la disciplina, de la instrucción. Aquí vemos una cosa, que hubo temor, hubo un miedo en la vida de Adán y de Eva, pero no un temor que promovía pavor, venganza. No era un miedo que promoviera ahí un enojo incontrolable. Era un temor justo. Porque Adán sabía que había pecado, sabía que había desobedecido. El Padre sabio sembró el temor santo en la vida de sus hijos, en la vida de Adán. ¿Por qué? Porque Dios era justo en cada una de las situaciones que enfrentaba Adán. Y podemos ver aquí mismo que Adán y Eva, cuando pecan, Dios comienza a juzgarlos de manera muy justa. Porque primero, ¿a quién se acercó? No se acercó a Eva, la cual de alguna manera fue engañada, incitó a Adán, se dejó engañar y pecaron. Aquí la Biblia dice una cosa, que Dios viene y le dice: ¿dónde estás tú? A ver, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás?
No dijo Eva. Dios había instruido a Adán. Le había delegado la responsabilidad a él. Le había dado la autoridad a Adán. El padre sabio se ocupa de sembrar, de enseñar a su hijo para que entienda cómo proceder en ciertas circunstancias. Adán sabía una cosa: mi padre está enojado conmigo. Oh, mi padre se ha molestado. Por eso fue y se escondió y se ocultó porque él sabía una cosa: he hecho mal. Esto no le va a agradar a mi padre. Es decir, los hijos aprenden lo que sí y lo que no le agrada al padre. Pero cuando no hay una enseñanza, una instrucción, a los niños les da igual actuar como a ellos les plazca. Ah, mi padre me dijo que me iba a corregir, no más. Ahorita vas a ver, te voy a dar vara, ahora sí, chamaco. Oh, es la décima, como que la milésima vez que me lo dice y no me pasa nada. O sea que son hijos que el padre dice algo, pero actúa de otra manera. Pero hay padres que a veces, pues ya ni mencionamos, solamente les decimos, pásale. Y ya cuando uno les dice, pásale, porque ya tienen la instrucción, pues ya hasta están con los pantaloncitos abajo, porque ya saben que se les va a corregir. Previamente ya hubo una instrucción, previamente ya hubo una advertencia, y la Biblia, Dios nos enseña algo, que Él advierte en muchas ocasiones. Y por ahí dicen, sobre advertencia no hay engaño. Y hay que cumplirle a los hijos. Yo el otro día, hace unos días, a mis hijos les di una instrucción y la desobedecieron. Y estábamos comiendo, les digo, bueno, al final. Bueno, resulta que cuando estábamos terminando de comer, llegaron unos familiares. Y no, pues yo no sé si mi hijo respiró y dijo, ya, ok, pasó. Bueno, pasó, se fueron ya anoche, se fueron a dormir los niños, pero al otro día tempranito le dije, pásale. Y le tocó ser de alguna manera ahí corregido. O sea, porque si vamos nosotros a decir, a advertir algo a nuestros hijos, debemos de cumplirlo. O sea, Dios con Adán le enseñó ello. Por ello Adán se andaba escondiendo. Sabía que su padre no le agradaba lo que había hecho. No lo habría de pasar por alto porque él había rebasado los límites pasando un mandamiento. Y sabe que su padre le molesta ello. Pero no solamente al padre le molesta que el hijo desobedezca o peque. También al padre le dolía. ¿Sí? Porque cuando un hijo peca, a uno como padre le duele. A uno como padre primero le lastima. Le lastima porque el niño o el adolescente está pasando por alto los mandamientos. A Dios le dolía en su corazón la desobediencia y Adán sabía perfectamente ello. A mi padre no solamente lo he desobedecido, lo he lastimado. Le he lastimado su corazón. Le he causado un dolor. Es por ello que Adán se escondía, tenía miedo, ese temor de su padre, sentía vergüenza. Estaba avergonzado porque había desobedecido, sabía que su padre le había enseñado lo contrario, obediencia, justicia, y ello le dolía al padre. Déjame decirte que el padre sabio le enseñó la justicia a Adán. Y tú le debes de enseñar la justicia a tu hijo, en palabras, pero también en hechos. Porque como te decía, Dios vino primeramente con Adán y no con Eva. Llamó a Adán diciéndole, ¿dónde estás tú? Segundo, preguntó Dios a Adán, ¿quién te ha enseñado tu desnudez? ¿Quién te mandó que comieses del árbol? ¿Quién te mandó que comieses, Adán? Bueno, en Génesis 3, versículo 11, fíjense, aquí lo dice. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Pero ¿qué vemos? Son dos preguntas. Dios que todo lo ve. La Biblia dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Dios había visto cuando Eva había sido engañada. Dios había visto cuando Adán había pecado. Pero en su benignidad y amor, en su justicia,
Dios llegó y le dijo, a ver, Adán, ¿dónde estás tú? Aquí estás. Ok, Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Adán, ¿quién te dijo que comieras del árbol que yo te mandé que no comieras? O sea, el Padre sabio juzga primeramente, pregunta primeramente. Comienza a indagar, el Padre sabio no se adelanta de manera prejuiciosa y toma la vara y llega y pum, pum, y comienza a pegar. No, el Padre sabio pregunta, indaga. No es un Padre prejuicioso, antes bien preguntó, indagó, investigó, fue a la persona correcta. Dios no fue con Eva, Dios no fue con la serpiente, Dios fue con la persona responsable. Y una vez que Dios escuchó, comenzó a juzgar. Esto habla de una característica más. O sea, Dios es justo, pero otra característica de Dios, y si queremos ser sabios como padres, debemos ser justos. Y la Biblia y Jesús dijo, no juzguéis por las apariencias, juzgad con justo juicio. Pero otra característica de Dios es la benignidad. No llegó y acusó. Dios, aunque no se aplica en Dios, pero nosotros como padres sí. Imagínate, ves algo, dices, no, lo vi ya, lo voy a corregir. No, primero pregunta. Uno como padre se puede equivocar y ver algo que no fue. Yo el otro día, aquí en una enseñanza con los hermanos, les decía, imagínate, hermana, que tú vas allá al cunero con los niños y de repente, antes de que tú llegues, la hermana le está diciendo a tu pequeñito de 3 años, por favor, bájate, Miguelito, te vas a caer de ese mueble, ándale, Miguelito, y están ahí en el estira y afloje, Miguelito, por favor. Y de repente Miguelito da un paso en falso. Y en eso Miguelito va cayendo, y la madre va entrando, y en eso, pues obviamente la hermana, porque no quiere que Miguelito se golpee la cabeza, lo pesca, pero de los cabellos. Y el niño, ¡ah! Y la mamá va entrando, ¡ah! Imagínate, ¿qué va a decir la mamá? No, no es hermana, no, lo estaba torturando, no, disciplina inmediata. No, espérate, fue la desobediencia de Miguelito. Espero que ningún niño se llame Miguelito aquí de los... Fue el primero que se me ocurrió, pero Dios así no juzga. Dios primero indaga, pregunta. Por eso Dios dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Eso dice la Escritura. Dios amaba a Adán y por ello la Escritura dice esto, imítame, Adán. Sé como yo, Adán. Sé sabio como yo. Vemos que Dios siguió indagando antes de actuar. Antes de juzgar, preguntó a la mujer, y la mujer ¿qué dijo? La serpiente me engañó. Ella me engañó. Una vez que Dios escucha y juzga la situación, ¿qué pasa? Dios pesó, puso en balanza la situación, Dios juzgó, equilibró bien las cosas, y bueno, de ahí vino un juicio justo. Vino un juicio justo. Y así es como vemos que Dios al final juzgó y vino lo siguiente. Entonces, ¿quieres ser un padre sabio? Aprende a juzgar las cosas. ¿Y quién te puede hacer sabio para juzgar bien las cosas? Con tus hijos, en el matrimonio. ¿Sabes quién? Solamente Dios y su palabra. Y aún tu joven, Dios te puede hacer sabio también. Fíjate cuál fue la decisión. Una vez que Dios había indagado, dice la Escritura en Génesis 3, versículos 14 y 19, Dios da un veredicto final. Y dice la Escritura, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, y no es a decir, Dios injusto no le preguntó a la serpiente, oye, es mentiroso, le iba a decir mentiras. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza,
y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que se vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué vemos en esto? Esta parte es el veredicto final de Dios. Y aquí ya vemos sentencia. Vemos castigo por parte de Dios. Una vez que juzgó con justicia, vemos lo que hace Dios. Y es importante comentar esta parte, porque muchos creen que Dios el Padre sabio no castiga, no corrige, no disciplina. No, aquí vemos que esta enseñanza está desde los inicios. Desde los inicios Dios siempre ha corregido cuando hay algo que se tuerce. ¿Y la Biblia qué dice? El que se cae no se levanta. El que se desvía no retoma el camino. Mira, por naturaleza, por sentido común, cuando tú te caes, ¿qué es lo primero que piensas? Se te viene: no, me debo levantar. Oh, me desvié, no, debo retomar el camino. Bueno, ese código, esa forma de actuar, Dios la puso en nosotros. Y Dios aquí estaba juzgando. Es decir, que Dios sí nos enseña esto de corregir, disciplinar, de castigar. Aquí la Biblia dice que a la serpiente, ¿qué le dijo? Maldita serás y sobre tu pecho andarás. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores, mujer. A Adán le dijo: maldita será la tierra, espinos y cardos producirá en tus manos, con el sudor de tu rostro vas a comer. Yo te hago una pregunta nomás. ¿Dios los corrigió? ¿Dios los azotó? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué nos enseña Dios también? Que debemos decirles a los hijos: pásale. O bueno, tú haz tu frase, no me quites la mía. Pero tú debes aprender que Dios sabio, cuando ama a sus hijos, también los corrige. No los deja sin castigo. Porque mira, la Biblia dice en Proverbios 19, versículo 18: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Acuérdate que el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo azota. Pero si tú dejas de hacerlo, pues la Biblia dice pues que tú te estás apresurando para destruir su alma. Dios lo que demanda es que se castigue, pero con justo juicio. No lo vas a castigar porque te fue mal en el trabajo, porque había mucho tráfico, porque no te pagaron, porque no te salieron las cuentas, no te están saliendo los planes, porque perdió tu equipo favorito, porque en la telenovela X mujer ya engañó al hombre y se fue con otro. O sea, ¿eso qué? O sea, eso nada tiene que ver. O sea, debes de, sí, corregir a tu hijo, pero con justo juicio. Y aquí la Biblia dice: castígalo en tanto que hay esperanza. ¿De qué habla esto? Sobreentendamos. Llega el momento en que ya no hay esperanzas. ¿Y por qué se pierdan esas esperanzas? Porque nunca se le castigó al niño, nunca se le corrigió, nunca se le puso un alto. Siempre hizo lo que mejor le parecía el niño y llegó el momento en que ya no lo creía. Te voy a disciplinar, te voy a corregir. Y ya, tiene 20 años y te voy. No, mejor no. ¿Cuál te voy? Te hubiera. El tiempo pasó. O sea, ya no es posible.
Como aquel atentado de aquel joven llamado Harris, el otro no recuerdo, en Colorado, hace muchos años, que llegaron y entraron a la escuela y comenzaron a matar a sus compañeros, a algún maestro. Y llegaron las policías y ahí para rodear el lugar. Después llegaron los padres para decirle, ¿qué podemos hacer para ayudar? ¿Qué les dijeron? No, eso lo debieron haber hecho hace 15 años. Ya no hay tiempo. Corrige al niño entre tanto que hay esperanza. Ahorita ya no puedes. Ya cuando tu hijo se pierda, cayó en un vicio o ya está en la tumba, ya nada puedes hacer. Ahorita hay esperanza y Dios trajo el castigo sobre Adán, sobre Eva, por una razón. Dios sabía, hay esperanza para ellos. Todavía los puedo meter al camino. Dios el Padre sabio castigó a su Hijo. Ni tú ni yo somos más sabios para decir, Señor, es que yo creo que no es necesario el castigo. Sí, Dios dice que es necesario el castigo y si tú dices que no, entonces serás más sabio que Dios. Serás más sabio que Dios, varón. Dios le dio el castigo necesario, el castigo justo, no más de la cuenta, le dio lo que necesitaba a su hijo Adán. A veces cometen ahí pecados, errores, malas conductas los hijos, y lejos de castigarlos, se les premia. Se les premia. Eso no es amar al hijo. Y vemos algo muy importante. Después del castigo, ya vemos que Dios castiga. Vemos en el versículo 21 lo siguiente. Génesis 3:21 dice la escritura: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí vemos el Padre sabio tomando la responsabilidad como padre después de castigarlos. O sea, les vistió, les cubrió, los amó, los protegió. Los estaba perdonando. Dios no se apresuró para destruir el alma de Adán y de Eva. Y Dios lo podía hacer. Vemos el caso de Nadab, de Abiú, fuego descendió y los quemó. Vemos el caso de Coré, Datán y Abirán, que se abrió un gran hoyo y ahí descendieron al Seol. Vemos a Ananías y Zafira que Dios les quitó la vida. ¿Lo podía hacer con Adán? Lo podía hacer. Pero Dios no quiso. Dios les quiso dar ahí la oportunidad. No se apresuró a destruirlos. La vida de Adán ni de Eva, antes bien Dios de manera muy amorosa, de manera muy responsable actuó y los cubrió, los protegió. El Padre sabio protege, no destruye. El Padre sabio protege, el Padre sabio no destruye. El Padre sabio construye, edifica, perdona, ama, pero también castiga, también da vara. No pasa por alto el pecado de su Hijo. Antes bien viene la corrección porque lo ama y cuando no se hace ello, la Biblia dice lo contrario. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Y qué no avergonzará al padre también? Obviamente, sí lo avergüenza. El muchacho consentido va a avergonzar. Dios, el Padre sabio, celestial, dice, la vara le va a dar sabiduría a tu hijo, utilízala, si no te va a avergonzar. Dios corrige, no destruye. Dios instruye, no destruye. O sea, Dios perdona a quien recibe como hijo. Y es lo que estaba haciendo con Adán. Le estaba dando sabiduría a Adán. Mira, Adán, ¿cómo te fue? Por haber cometido o haber rebasado mis mandamientos. Dios tiene muchas otras características, reitero, que podríamos hablar del Padre sabio, que es Dios. Pero no alcanza el tiempo. Porque Dios el Padre sabio es mucho más que esto que menciono. Es mucho más que esto.
Y solamente a través del estudio de la Escritura vamos a aprender el proceder de Dios. No es de otra manera como nos vamos a enterar. Cuando tú estudias la Escritura, podrás entender una cosa: el proceder de Dios es de esta manera, y el mío no debe ser distinto. O sea, Padre, sé sabio, aprende a ser sabio como Dios. Dios hoy te dice: sé imitador de mí como hijo amado, anda por mis caminos, haz como yo hago, haz como yo hago. Reitero, obviamente, nunca ni tú, ni un servidor, ni ningún hombre va a llegar a ser Dios como Él lo es. Él es único, infinito, pero Dios quiere que tú le imites en su forma, su proceder, su conducta, en su amor, en su cuidado, en su protección, en la corrección, en la enseñanza. En todo ello Dios quiere que le imitemos, no solo en una área, en muchas áreas. Queremos llegar a ser hombres sabios, que ocupemos esa responsabilidad que Dios nos ha delegado como autoridades de la casa. Bueno, hagamos como Dios. Hagamos como Dios. Pero si dejamos de hacer lo que Dios manda, pues amado, la verdad es que lo único que vendrá al hogar para mal tuyo y para mal de los será destrucción. Como Dios permitirá ver, Dios quiere la próxima semana cómo actúa el hombre necio, el cual a final de cuentas pues deja de hacer todo lo que Dios le manda y no imita al Dios del cielo. No imita al Dios del cielo. Quiero leerte por último un último texto, el cual está en el Antiguo Testamento, pero vemos algo muy importante, que al inicio del Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, podemos ver la figura del Padre Sabio, pero ya al final del Antiguo Testamento, para este tiempo, esa figura al ser inexistente. Era una figura diluida, era una figura, pues la verdad es que pues ya muy deteriorada. Seguramente pues ya no había padres como Dios lo había enseñado y promovido desde un inicio. No había imitadores. Y es por ello que Dios termina el Antiguo Testamento hablando estas palabras, de lo cual Él veía que ya no había, ya no existía. Seguramente para aquellos tiempos ya cada quien hacía lo que mejor le parecía. Hacía lo que mejor parecía, ya no padre responsable, ya no instrucción. Y la verdad es que el tiempo de Matías fue un tiempo de tiras, un tiempo de destrucción, un tiempo de inmoralidad, de injusticia. O sea, eran tiempos muy particulares, como los que hoy nos ha tocado vivir. Y es muy lamentable, porque hoy día, como lo mencionábamos acerca de las mujeres, de la misma manera de los padres, ¿cuántos padres, tanto él como ella, se están realizando, dejando al olvido a los hijos? No hay quien los instruya, no hay quien los eduque, no hay quien los corrija, no hay quien los ame, los proteja. O sea, es decir, ya no están esos padres. Hoy no están esos padres. Y al no estar esos padres, pues, ¿qué va a ser de los hijos el día de hoy? Cuando Dios miró esto en los tiempos de Malaquías y lo sigue mirando el día de hoy, pues dijo estas palabras. ¿Qué palabras más podía decir? Malaquías 4, versículo 6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Por qué habría Dios de hacer volver el corazón de los padres? Sobreentendemos, porque los padres ya no amaban a los hijos, los padres ya no estaban interesados en sus hijos, a los padres ya no le dolían sus hijos, no estaban interesados en lo más mínimo por la instrucción, el cuidado, el amor que se les debía de dar a los hijos. Y es por ello que Dios dice: algo voy a hacer volver el corazón de ese padre hacia su hijo para que lo ame, lo instruya, lo cuide.
y también el del Hijo, porque obviamente si no está el corazón del Padre en el Hijo, pues mucho menos el del Hijo hacia el Padre. Hoy muchos jóvenes, lamentablemente niños, lejos de amar, aborrecen. Le guardan rencor, odio, resentimiento al Padre, porque no han sido sabios. Y es que si esto no llega a ocurrir, si esto no se llega a cumplir, de que el corazón tuyo como padre se vuelva al de tu hijo y el de tu hijo al tuyo, pues ¿qué quedará? ¿Qué viene al final? Bueno, dice la Biblia que va a venir Dios y va a herir esta tierra con más maldición. Más maldición. Pero será una maldición añadida. ¿Añadida por qué? Porque al final de cuentas es la maldición misma del ser humano. Es la maldición de la cual habló Dios en el libro de Éxodo 20, donde dice que yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. Habla de una maldición que el Padre mismo generó por dejar de ser sabio y ser todo lo contrario. ¿Qué tipo de padre has sido el día de hoy? Yo te pregunto, ¿eres sabio? Si has sido sabio, qué bueno, porque el corazón de tu hijo estará en ti y el corazón tuyo estará en el de tus hijos. Y esa maldición será evitada, porque así Dios lo hará. Y lejos de haber odio, rencor, resentimiento en tu hijo, habrá amor. Porque podrá decir aquel hijo, aquella hija que fue instruida por el Padre sabio, es que él me dedicó su tiempo, su amor, su cuidado, me ha instruido, me ha amado, o sea, me lo ha dado todo. Mira, eso vuelve más fuertes los lazos de amistad entre un padre y un hijo, porque hay una preocupación, hay un amor. Pero mira, cuando no se construyen, cuando de alguna manera no se siembran esos lazos, pues ¿qué unión puede haber entre el padre y el hijo? No lo hay. Más bien hay una separación, no hay comunicación, hay un vacío, hay un océano, una separación muy grande de un extremo a otro, donde no podrá haber esa comunicación. ¿Por qué? Porque los padres no la sembraron. Los padres no la sembraron, nunca la construyeron. Y hay un abismo muy grande que existe hoy, por lo cual no hay comunicación entre padres e hijos, porque no hubo padres sabios. Algo muy importante que vemos en lo que estuvimos leyendo. Dios tenía mucha comunicación con Adán. Había mucha comunicación. Cuando la comunicación se rompe, mira, no hay nada. No hay nada, porque es el medio que Dios puso para interactuar. Y Dios lo ocupaba para hablarle, para instruir a su hijo, para castigarlo, para hablarle de la justicia, del amor, del cuidado. Esa comunicación. No hay diálogo entre tú y tu hijo. No has sido un padre sabio. No has sido un padre sabio. Y Dios quiere que lo lleguemos a hacer. Te invito a cerrar tus ojos para poder así terminar. La Biblia dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. ¿Por qué ocurrió esto? Por una sencilla razón. ¿Cuál fue? No hubo comunicación. No hubo padres sabios para los tiempos de Malaquías. Era un tiempo de tinieblas. Era un tiempo donde no había esa comunicación entre los padres y los hijos y llegaron a hacer lo que mejor les parecía a los hijos. Qué lamentable y triste fue esto. Qué lamentable y triste fue ello. Y qué lamentable y triste puede ser el día de hoy de la misma manera. Levántate como ese padre sabio. Añadido a esto, una mujer sabia, Dios los va a bendecir mucho. Pero si tú no llegas a ser ese padre sabio, mira a Adán cómo le fue, cómo le irá a tus hijos. Les va a ir mal. Levántate y sé ese imitador como hijo amado. Por eso Dios dice, imitadme, vuélvete como yo, sé sabio, porque será muy trágico para la vida tuya, para la vida de los tuyos,
que llegues a ser lejos del sabio el hombre necio, el cual va a destruir su hogar, cuando Dios no lo quiere así. Él quiere hoy volver el corazón tuyo. No es una pérdida de tiempo jugar con tu hijo. No es una pérdida de tiempo ayudarle en la tarea. No, no es una pérdida de tiempo ocuparlo para corregirlo. No es una pérdida de tiempo enseñarlo a construir. No es una pérdida de tiempo. Cuando tu hijo es formado en ese ambiente, en esas prácticas, el corazón de él se va a volver al tuyo. Y más que padre e hijo, llegarán a ser grandes amigos. Sé sabio en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa. Seamos sabios, varones. Seamos sabios. Dios es lo que demanda, para así hacer volver el corazón tuyo a tus hijos. Y mira, de manera natural, así Dios hará volver el corazón de tus hijos al tuyo. Así por default va a venir. Pero Dios quiere que hoy tú vuelvas tu corazón. Si lo has hecho, qué bien. Pero la verdad es que cuando yo reviso, a veces hay cosas que uno como padre deja pasar por alto. Y cuán importante es estar escudriñando la Biblia para decir, sí, Señor, esto como que he bajado la guardia, pero lo voy a retomar nuevamente. Es importante que lo hagamos, padres. Si tú hoy te quieres comprometer con Dios, díselo. Díselo, Señor, yo quiero ser ese padre sabio y no lo contrario. Porque vemos que Dios le quiso evitar ese mal rato a Adán y a Eva. Estaba la instrucción, pero ellos desobedecieron. Que no quede en ti, Padre, que no quede en ti. Comprométete con Dios, el que te puede instruir. Síguelo tú el día de hoy. Cámbiame, Señor, te lo pido. Cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, te pido, ya no quiero ser más yo. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Dame un corazón humilde. Dame un corazón sencillo, que pueda con mi vida rendirte adoración. Dame un corazón como el tuyo. Cámbiame, Señor, te lo pido. Hoy cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, lo pido, ya no quiero ser más yo. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Jesús mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuán importante es mirar a Cristo y aprender aún la mansedumbre, aprender la humildad. El Padre que es sabio imitará a Cristo en esta demanda que Él mismo hizo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad nos llevará
a reconocer aún nuestros errores, a reconocer aún los pecados, a reconocer las injusticias que se han hecho como padres. Pero ello te hará sabio. Y es lo que Dios busca en cada uno de nosotros como varones. Que lleguemos a ser como Cristo, a alcanzar la estatura del varón perfecto. Él quiere ello en ti. Ya nos ha otorgado su imagen y su semejanza, pero Dios a través de su palabra quiere también otorgarnos su carácter. Que lleguemos a ser como Él, padres sabios, padres justos, mansos, humildes. Acércate a Dios cada día, busca a Dios cada día y busca parecerte cada día a Él. Busquemos ello. Padre del cielo, en el nombre de Jesús yo te ruego que nos ayudes a cada padre, a cada varón que representa un hogar en este lugar, pero aún a jóvenes prepáralos para el día de mañana, lleguen a ser esos hombres sabios, esos padres sabios. Ayúdanos porque te necesitamos, Señor. Y aún yo me siento como el padre más necesitado de ti, Señor. Ayúdame a ser un buen padre. Ayúdanos a ser buen ejemplo. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. A ti te lo rogamos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros, por favor, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos y asimismo te damos gracias, Señor. Amén.